Este fin de semana se hizo público un video de la detención de un joven en Mérida, Yucatán, quien acusó que fue golpeado y violado por policías municipales, con lesiones que posteriormente le provocaron la muerte. Estás viendo en pantalla estas imágenes. Se puede ver al joven, está esposado por la espalda. Él es originario de Veracruz, era originario de Veracruz. Por esta detención de este joven fueron detenidos 6 policías. Policías acusados de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada, tortura agravada. Sin embargo, el juez decidió no vincularlos a proceso. Todo esto te lo conté la semana pasada, solo que el hecho es este video que acaba de hacerse público este fin de semana. El juez decidió no vincularlos a proceso a los policías por considerar que no había pruebas suficientes en contra de estos agentes. Un día después de la liberación, el pasado viernes, fue exhibido este video, captado por cámaras de videovigilancia, con fecha del 21 de julio. Como podemos ver, sometieron al joven los policías. Todo esto ocurre con el joven esposado por la espalda. Son más de 6 los policías que se ven en el video, aunque los detenidos fueron en total 6 detenidos y ahora liberados. La Fiscalía de Yucatán informó que va a impugnar la resolución del juez. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador, este lunes 16 de agosto, pidió la intervención de la Secretaría de Gobernación. El objetivo, que se atraiga la investigación por parte de autoridades federales. Así las cosas. Lo que estás viendo en pantalla en este momento son fotos de la zona donde fueron encontradas 8 fosas clandestinas en Villa de Álvarez, en el estado de Colima. La Fiscalía del Estado informó que se trata de un predio en la comunidad de Juliapan, en Villa de Álvarez, en donde fueron encontrados 9 cuerpos. Las autoridades han informado de 2 detenidos este fin de semana, justo por este hallazgo. Zacatecas sigue dando de qué hablar en materia de inseguridad. Ahora ocurrió en la ciudad de Guadalupe. Como parte de las investigaciones de los últimos hechos registrados en el estado, principalmente relacionado con este video que te traje la semana pasada, recordarás 6 personas colgadas de un puente en Zacatecas, en la capital de Zacatecas. Tras este hecho, tras la aparición de estos cuerpos colgados de un puente, la tarde del pasado viernes 13 de agosto fue asesinado un hombre en la zona centro del municipio de Guadalupe. Autoridades, en reacción a este hecho, hicieron un operativo encubiertos, vestidos de civil, y alcanzaron a 8 sospechosos. Estos sospechosos abrieron fuego, según informaron las autoridades. Los sospechosos abrieron fuego en contra de los agentes y el ataque fue finalmente repelido por las mismas autoridades. Estás viendo en pantalla imágenes del hecho. El balance: un presunto agresor, presunto delincuente abatido, 7 detenidos y una persona liberada. Los acusan también de haber colgado los cuerpos en Zacatecas, del tema que te platiqué la semana pasada. Y también ha sido señalado que entre los detenidos hay una mujer policía en activo, hecho que aún está pendiente por ser confirmado por las autoridades. Esto lo han señalado la prensa local. Tras estas detenciones, hicieron un cateo las autoridades como parte de las investigaciones. Hicieron un cateo los policías estatales y agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros en una casa de seguridad en la que operaban los detenidos, según señalaron. Y encontraron otros 4 cadáveres en esta casa aún sin identificar. Presumiblemente, según versiones policíacas, estos cuerpos iban a ser utilizados para ser colgados el sábado
en otros puentes de la ciudad. Así también la situación en el estado de Zacatecas. Gracias a Rodrigo Alba por el superchat. Otro homicidio en otro bar del estado de Morelos. Creo que ya va siendo hora de que vaya preparando un video sobre agresiones en bares de Morelos, que ya podemos contar por más de 10 en lo que va de este año. Pero bueno, lo anoto y te lo estaré trayendo oportunamente. ¿Qué ocurrió la madrugada de este sábado, de hace 2 días, en el municipio de Yautepec? Bueno, en un local llamado Anarquía, en el kilómetro 32 de la carretera Cuautla-Cuernavaca, en el poblado, a la altura del poblado de San Carlos, según el gobierno estatal, al lugar llegó aproximadamente a las 0 horas con 20 minutos. Llegaron 2 hombres armados y abrieron fuego en contra de un elemento de seguridad de este bar y en contra de Betsy, así la identificaron, una bailarina del lugar. La fiscalía se encuentra revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de tener más detalles de lo que ocurrió en este lugar, de cuya foto estás viendo en pantalla. El pasado viernes te traje a este canal este video. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura. El ataque sorpresa a policías estatales y municipales. Estatales me refiero a policías del estado de Michoacán, municipales del municipio Epitacio Huerta. Recordarás, esto es parte de lo que ocurrió, de lo que te traje la semana pasada. A la verga. A la verga, a la verga, a la verga. Se trató de una agresión, de un ataque sorpresa en contra de policías municipales y policías estatales en Epitacio Huerta, Michoacán. Quedaron muchas preguntas abiertas sobre este hecho, sobre todo porque a las horas de haber ocurrido no había ninguna autoridad que ofreciera algún balance final de esta agresión, de todo esto que agarró por sorpresa incluso a los mismos pobladores. Vámonos a la verga, vámonos a la verga, a la verga, a la verga. Agáchense, agáchense todos. Ay, güey. Ay, güey. Corre, hijo de puta madre. Ay, güey. Ya se tienen más datos sobre lo que ocurrió. Se sabe que hubo 2 personas muertas en este enfrentamiento, ataque sorpresa que posteriormente al defenderse los policías se convierte en enfrentamiento. Hubo una persona herida y 5 personas detenidas. Uno de los muertos era policía municipal. El herido también era policía, pero era policía estatal. Y el otro muerto era un presunto agresor. Tras este ataque sorpresa, las autoridades montaron un operativo de seguridad para buscar a los atacantes. Policías municipales, policías estatales participaron en los municipios tanto de Epitacio Huerta, en donde ocurrió la agresión, como en Contepec. Participaron también policías de Contepec en este operativo. Policías estatales, agentes de la Fiscalía Estatal, incluso de la Guardia Nacional para dar con los agresores. Y en este operativo detuvieron a 5 presuntos agresores. Les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, vaya, balas para ser usadas, cargadores abastecidos y un vehículo. Lo que vas a escuchar a continuación es una llamada de auxilio de uno de los policías atacados, de uno de los policías sorprendidos en esta agresión y en esta zona. Aunque autoridades no han identificado a los agresores, vaya, hablan de los detenidos, pero no se sabe a qué grupo delictivo pertenecen o
a raíz de que viene esta agresión, se sabe que la zona es actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y por Cárteles Unidos. Escuchemos el audio. Compañeros, K8, K8, compañeros, K8, no quiero morir, compañeros, K8, por favor, actívenle. Municipio de Pitacio Huerta, apoyo. K8, señores, K8, K5, enfrentamiento. Compañeros del estado, municipios, K8, nos están atacando gente armada en el municipio de Pitacio Huerta, estoy herido. Soy el Mike. Apresúrense, K8. Sí es. Manden apoyo aéreo porque hay bloqueos por las entradas al municipio. Por favor. Mientras que en algunos lugares las autoridades están rebasadas, como acabamos de ver en este caso de Pitacio Huerta, Michoacán, en otros lugares parece que no hay autoridad a la cual rebasar. Simplemente no la hay. Tal es el caso de este tema principal, del narcodesfile, de la exhibición de hombres armados. Bueno, salen hombres armados a la vía pública. Se trata de un video que ha sido dado a conocer, ha sido compartido por testigos de hombres armados en plena vía pública, a plena luz del día y, que es lo más importante, sin la presencia de una sola autoridad que ponga orden en esta situación. Testigos han compartido estas imágenes en redes sociales en donde se ven a los hombres armados con ropa de camuflaje, con chalecos antibalas, con equipo táctico, con sus vehículos, con armas largas. Medios locales aseguran que este video está ubicado en el estado de Tamaulipas y ha sido dado a conocer un día después de que autoridades federales abatieron a 6 presuntos integrantes de la Tropa del Infierno la noche del sábado en Nuevo Laredo. Te comparto el video. Le he quitado el audio debido a temas de derechos de autor. Ha sido compartido el video con una canción, pero lo estás viendo en este momento. Hasta este momento ninguna autoridad se ha manifestado sobre pues esta exhibición, sobre este acontecimiento. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos al rato aquí, 11:30, en este canal. Mira nada más.